Cordial saludo. Hoy les vamos a presentar auditoría financiera y revisoría fiscal. Se compone de ciertos puntos que mis compañeras y yo les vamos a exponer. El primer punto me corresponde a mí. Es procedimientos de auditoría para obtener evidencia y la NIA 500. La auditoría es fundamental para garantizar la fiabilidad de los informes financieros de una organización. Los procedimientos de una auditoría ayudan a obtener evidencia suficiente y adecuada para emitir una opinión sobre los estados financieros, mientras la NIA 500 proporciona directrices para la obtención de dicha evidencia, asegurando la calidad y la cantidad necesaria. NIA 500 y evidencia. La NIA 500 se enfoca en la evidencia de auditoría. Su objetivo es guiar al auditor en la obtención de evidencia confiable y relevante. La evidencia es suficiente cuando cubre los riesgos de error en los estados financieros. La evidencia es adecuada cuando es relevante y confiable, proporcionando una base sólida para emitir una opinión. El siguiente punto es procedimientos y clasificación de la evidencia. ¿Cómo se obtienen estas evidencias? Primero, inspección, verificación de registros y activos. Observación, presenciar procesos en ejecución. Confirmación externa, verificación con terceros, recálculo y reejecución, comprobación de cálculos y procesos, indagación, entrevistas con personal interno y externo. Clasificación y aplicación. Origen, interna o externa. Forma documental, verbal, observada, entre otros. Relevancia y fiabilidad. La evidencia externa bien documentada suele ser más confiable que la interna. El auditor utiliza juicio profesional para evaluar la suficiencia y la adecuación de la evidencia recolectada, conforme a la NIA 500. La dejo con mi compañera María, que les va a expresar el siguiente punto. Evidencia de auditoría y las NIF 501. En definición, la información de la norma internacional se expone a las consideraciones específicas del autor para tener suficiente aprobación y evidencia de auditoría relacionada con los inventarios, litigios, reglamentos e información por segmentos. Los objetivos de esta evidencia: debe obtener la suficiente aprobación, evidencia de auditoría respecto a la asistencia y condición del inventario, integridad de los litigios y reclamaciones que afectan la identidad y presentan y revelación de información por segmentos. Esta evidencia de la NIF tiene unos requisitos, y los requisitos son inventario, que el inventario es cuando un rubro de importancia relativa con los estados financieros. Los litigios y reclamaciones son cuando debe diseñar e implementar los procedimientos que son necesarios para la identificación de litigios y las reclamaciones. Información por segmentos. El auditor debe tener la suficiente y aprobación y evidencia sobre la presentación y revelación de información por segmentos. Seguimos. Estas NIF tienen unos tipos de evidencia. Y las evidencias son los elementos claves del auditor que debe presentar especialmente la atención de sus diferentes formas de expresión. Los primeros son los documentales. Se muestran en documentos físicos o electrónicos, pueden ser internos o externos a la organización. Segundo, físicas. Se recogen mediante la observación directa de los bienes activos o sucesos. Tercero, declarativos. Se basan en las declaraciones de las personas en el transcurso de entrevistas de auditoría. Cuarto, analíticos. Se fundamentan en el análisis de verificación de los datos recogidos en la auditoría. Y 5, se observan en las aplicaciones y soportes informáticos accesibles durante la auditoría. Bendiciones, chao.
Cordial saludo, mi nombre es Dalí Hernández López, soy estudiante de la Universidad UNAD, estoy cursando el séptimo semestre de Contaduría Pública. El curso que estamos viendo es Auditoría Financiera y Revisión Fiscal. El rol elegido fue copilador, la cual me corresponde el tema de las características de la evidencia de auditoría y las NIAT 505. A continuación voy a presentar las características de la evidencia de auditoría. Tenemos relevancia. La evidencia debe ser pertinente y útil para ayudar al auditor a llegar a conclusiones sobre objetivos específicos de la auditoría. Autenticidad. La evidencia debe ser genuina y verdadera en todas sus características, garantizando su veracidad. Verificabilidad. La evidencia debe permitir que diferentes auditores lleguen a la misma conclusión bajo las mismas circunstancias, lo que asegure su consistencia. Neutralidad. La evidencia debe estar libre de perjuicios y no debe estar diseñada para favorecer intereses particulares, asegurando un enfoque imparcial en el proceso de auditoría. Suficiencia se refiere a la cantidad de evidencia necesaria para respaldar las conclusiones del auditor. Esto depende del riesgo inherente de la calidad general de la evidencia obtenida. Competencia. La evidencia debe ser confiable, adecuada, lo que implica que debe cumplir con criterios de calidad en relación a su relevancia y veracidad. A continuación voy a presentar la definición de las NIAT 505. La NIAT 505 define las confirmaciones externas como respuesta escrita obtenidas por el auditor de terceros, que están destinadas a verificar información sobre saldos o transacciones. Estas pueden ser enviadas a entidades como banco, cliente o proveedores. Alcances. Las normas se aplican a la auditoría de estados financieros y cubre el uso de confirmaciones externas en la obtención de evidencia de auditoría. Es relevante para cualquier auditoría donde se considere que las confirmaciones pueden aportar valor, especialmente en el área como cuentas por cobrar, cuentas por pagar y saldos de efectivo. Los objetivos son obtener evidencia suficiente y adecuada a través de confirmaciones externas que ayuden a reducir el riesgo de auditoría, evaluar la efectividad de la respuesta a las confirmaciones, asegurando que la información obtenida sea confiable y relevante para la auditoría. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Mayerly Lozano Ordóñez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia UNAD. Para esta actividad he escogido el rol de alertas. Me corresponde a la NIA 510, encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. La NIA 510 trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría. Esta NIA proporciona orientación sobre los procedimientos que aseguran que estos saldos estén adecuadamente reconocidos, valorados y presentados en los estados financieros. Tenemos encargo de auditoría inicial. Es el trabajo o labor encargada al auditor o revisor fiscal en el que los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados o fueron auditados por el auditor o revisor fiscal procedente. Tenemos saldos de apertura, corresponden a los saldos del cierre de periodo anterior, que se convierten en saldos de apertura, los cuales reflejan los efectos de los hechos y transacciones de periodos pasados. Estos saldos incluyen contingencias, obligaciones, compromisos e importes de las cuentas que figuran en los estados financieros. La NIA 520, procedimientos analíticos, expone la responsabilidad del auditor de efectuar procedimientos analíticos sustantivos durante la auditoría y al final de la auditoría para ayudar a formar conclusión general de los estados financieros. Tiene como objetivo utilizar procedimientos analíticos para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría y ayudar a formar una conclusión general sobre los estados financieros, determinando si son consistentes. Procedimientos analíticos, tenemos tres. El primero, efectividad
Alta. Los procedimientos analíticos son el principal medio de obtener suficiente y apropiada evidencia para una aseveración. Estos efectivamente prueban la cantidad registrada. Más sin embargo, si hay un riesgo significativo, se pueden aplicar procedimientos adicionales. Efectividad moderada. Es el procedimiento analítico, es usado para corroborar evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría y se obtiene un nivel moderado de seguridad. 3. Efectividad limitada. Cuando se involucran procedimientos básicos como comparación de cantidades con ejercicios anteriores, generan un nivel de seguridad limitado. Muchas gracias. Eso es todo. El rol que escogí es el de evaluador y me corresponde hablarles un poco de la NIA 530 muestreo de auditoría y la NIA 540 auditorías de estimaciones contables. Entonces, la NIA 530 de muestreo de auditoría nos indica que el muestreo de auditoría implica aplicar procedimientos a menos del 100% de una población para obtener evidencias sobre características específicas. El objetivo de esta es diseñar y seleccionar una muestra representativa que proporcione suficiente evidencia de auditoría para sacar algunas conclusiones. Tenemos dos tipos de muestras. El muestreo estadístico, que es el que se basa en teorías matemáticas para cuantificar el riesgo de muestreo, y el muestreo no estadístico. Este está basado en el juicio profesional del auditor. Tenemos tres factores claves que son el tamaño de la muestra, selección aleatoria, evaluación de los resultados. Riesgo de muestreo. Este se refiere a la posibilidad de que las conclusiones basadas en la muestra difieran si se debe auditar el 100% de la población. Existen dos tipos de riesgo. Riesgo de detección errónea, en la cual el auditor concluye que el control es efectivo cuando no lo es. Riesgo de sobreestimación, cuando el auditor concluye que el control es ineficaz cuando sí es efectivo. La NIA 530 garantiza que el auditor pueda confiar en los resultados de una muestra representativa. Ahora vamos a hablar de la NIA 540, auditoría de estimaciones contables. Las estimaciones contables son aproximaciones a los valores que no pueden ser medidos con certeza. Incluyen provisiones, depreciaciones y el valor razonable de los activos. El principal objetivo de esta es evaluar si las estimaciones contables son razonables y están adecuadamente presentadas en los estados financieros. Elementos de la NIA 540. Identificación del riesgo. Evaluar las áreas donde las estimaciones pueden ser materialmente incorrectas. 2. Procedimiento de auditoría. Incluyen la revisión de datos, cálculos y supuestos utilizados por la gerencia. 3. La evaluación de incertidumbre. Considerar la naturaleza subjetiva y el grado de incertidumbre en las estimaciones. Riesgos específicos de las estimaciones. Riesgo de sesgo. Existe la posibilidad de que la gerencia manipule las estimaciones para reflejar una situación financiera favorable. Incertidumbre inherente. Algunas estimaciones conllevan incertidumbres difíciles de medir. Los procedimientos del auditor para las estimaciones. Revisión de los juicios y métodos aplicados por la gerencia. 2. Evaluación de la consistencia de las políticas contables. 3. Comparación de las estimaciones actuales con los del periodo anterior. 4. Evaluación de si las estimaciones están respaldadas por evidencias suficientes. La NIA 540 asegura que las estimaciones contables estén correctamente reflejadas y no se utilicen de forma sesgada. Este trabajo fue presentado por Lady Catherine Díaz Meléndez, María Alejandra Mejía Martínez, Talía Hernández López, Mayerly Lozano Ordóñez, María Alejandra Sánchez García. Al frente podemos ver el rol que le correspondía a cada una y fue presentado en este video. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo.